Feliz sábado, Fusagasugá. Feliz sábado, Colombia. Les traigo los saludos de los Estados Unidos de Norteamérica, de nuestra obra. Especialmente los saludos de mi familia, de mi esposa Linda, de mis hijas Persia y Shiloh, porque Kayla está aquí conmigo. Muchas gracias por todas las atenciones que nos han dado. Quiero agradecer públicamente a la doctora Ligia Sosa Benfeld, que me ha acompañado en este seminario. Está aquí la hermana Ligia Sosa. Ponte de pie para que te vean, porque algunos no te conocen. Vamos a darle un saludo vegetariano. Quiero agradecer a nuestro querido pastor Linares y al querido hermano Andelfo, que laboraron para que pudiéramos estar aquí presentes. Hermano Andelfo, muchas gracias. Todas las reuniones con tu comité de salud que hemos tenido hace más de, 6 meses, 8 meses, que llevamos coordinando este evento. Y les agradezco a ustedes por estar presentes. También a otros pastores que han estado a mi cuidado, proveyendo cualquier cosa que necesito, el querido pastor Marino Mazo y al pastor Alonso y al pastor David Morales. Y todos los demás han sido toda la hermandad muy cariñosos, tanto con mi hija como con mi persona. Queremos darle gracias a Dios que nos ha cuidado. En este seminario, la primera vez que yo vine a Colombia fue en 1988, si no me equivoco. Vine como traductor del pastor Bronco Cholich. Él fue, decimos en inglés, mi mentor, el que me trajo debajo de sus alas y me enseñó. Era el presidente de la Unión Americana y luego llegó a ser presidente de la Asociación General. Y él me trajo para que la palabra correcta es para que le interpretara, porque traducir es por cuando uno escribe, interpretar es cuando uno habla. Y es importante que los jóvenes estén con los ancianos, porque así pueden aprender mucho. Nuestro tema por los siguientes minutos se titula De regreso al Edén. En el Corán, el libro sagrado de los musulmanes, se habla del Edén, pero no con el nombre de Edén, sino del paraíso. En la Biblia se usa tanto la palabra paraíso como Edén. Y una de las 7 maravillas modernas se encuentra en la India. Fue construida por un musulmán. Es un mausoleo. Allí fui con el querido pastor Raúl Escobar, que todavía está con nosotros. Vamos a darle un saludo vegetariano también a él. Querido pastor Raúl, ponte de pie. Vamos a saludarte y darte las gracias por toda tu labor a los 94 años, todavía escribiendo sin espejuelo. Bendito sea el Señor. Muchas gracias, pastor. Y un gran naturista. Pues ese lugar se llama el Taj Mahal. Así lo decimos con el acento norteño. Taj Mahal. Y fue construido por un rey musulmán para ser enterrado ahí. Y si visitas el Taj Mahal, vas a aprender que es una copia del paraíso de Dios, del Edén celestial. El Corán dice que el trono de Dios está sobre las aguas y ellos tienen unas piscinas grandes de reflexión, algo así como el que vemos en Granada, en la Alhambra, en España.
Y tiene muchos árboles alrededor de esas piscinas de reflexión y luego un edificio de puro mármol. Y sobre ese edificio de mármol, por todas sus paredes y sus puertas y sus marcos, por dentro y por fuera, se dice, yo no leo árabe, se dice que está escrito todo el libro del Corán. Y adentro está enterrado el rey indio, el Taj Mahal, una de las 7 maravillas del mundo, una copia del paraíso. En Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 leemos que Jesús le dice a las 7 iglesias, comenzando con la iglesia de Éfeso, el que tiene oídos oiga. Eso significa que el que tiene oídos haga lo que oye y entiende. El que tiene oídos oiga lo que el Espíritu de Dios, la tercera persona de la divinidad, dice a las iglesias. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Los judíos creen en 2 paraísos. Creen que el paraíso del Edén estuvo aquí en la tierra, ese es el paraíso Edén inferior, y que hay otro paraíso allá en el cielo, que es el paraíso superior, el Edén superior. Pero en los testimonios, en el espíritu de profecía, leemos que Dios se llevó el Edén, ese mismo jardín donde estuvo Adán, nuestro padre, y Eva, donde Dios mismo caminó en la tarde, donde estaba el árbol de la vida, donde estaba el árbol del bien y del mal. Dios se lo llevó antes del diluvio al cielo. Y allá está. Lo vamos a ver un día. Vamos a caminar por él. Quizás Adán nos va a dar un tour. Nos va a decir, aquí era donde dormíamos. Aquí era donde comíamos. Aquí era donde nos sentábamos a conversar un rato, Eva y yo. Aquí era donde llegaban los ángeles a dialogar con nosotros. Hay un famoso poeta inglés, se llama John Milton. Y Milton escribió del paraíso perdido al paraíso recobrado. Y él dice en su poesía, él vivió 1 o 2 siglos antes de la sierva del Señor. Era inglés y él contó que los ángeles bajaban a conversar con Adán y Eva. Le dijeron, tengan cuidado, hay un ángel malo que les quiere hacer daño. Y es irónico que en el paraíso de Dios, dentro del Edén, ese ángel malo, Lucifer, tomó posesión de una serpiente emplumada. En México hablan de la serpiente emplumada, Quetzalcóatl. Y realmente la serpiente originalmente era el animal más astuto. Era un dragón, tenía alas largas, emplumadas, tenía patas, era de diferentes colores. Me imagino como una anaconda volando por el cielo. Y se posó sobre este inmenso árbol, porque los árboles antes del diluvio eran inmensos. Con la madera de esos árboles antidiluvianos, Noé construyó el arca y soportó la tormenta, porque la mano de Dios lo sostenía. Y vemos que dentro del Edén, para regresar al Edén, está el riesgo que si no somos fieles a los mandamientos de Dios, los demonios pueden tomar posesión del alma. Y este dragón fue tomado posesión por Lucifer para engañar, para decir mentiras,
para dar voces que no eran de Dios. Al acercarnos al fin vamos a tener que experimentar y enfrentar mayores enfermedades mentales. La sierva del Señor dice que cuando Jesús caminó sobre la tierra, muchos sufrieron de enfermedades mentales y Él los sanó. Bendito sea Dios. Hay una historia de un famoso médico pastor inglés, era escocés, David Livingstone, que el gran deseo de David Livingstone era llegar a China y predicar, pero llegó a África primero y allá se enamoró de la esposa, de la hija de un pastor, del pastor Moffat, que tradujo la Biblia al inglés, una versión muy buena en inglés. Y Moffat le dijo, quédate aquí, que aquí hay harta gente para evangelizar en África. Y el doctor David Livingstone se quedó en Sudáfrica y comenzó a subir al norte, a publicar sus notas, a enviarlas a Inglaterra, a dar viajes por Inglaterra y recoger fondos para seguir su obra misionera. Cientos de tribus pasaron del paganismo al cristianismo gracias a la labor de este gran médico misionero, David Livingstone. Pero llegó a una aldea que estaban atemorizados de un león. Había un león viejo que pasaba y rugía. Y le hablaron al doctor Livingstone, por favor, ayúdanos. Y él tenía un rifle de eso de los 1800. Y de día este león estaba atacando, porque ya estaba viejo, estaba por morir. Ya la dentadura no estaba muy buena. Ya no podía salir a cazar con los leones nuevos. Ya un león nuevo lo había sacado de la manada y andaba solo. Y era fácil tomar a un humano. Y lo vio Livingstone detrás de un arbusto y estaba con sus dos compañeros. Creo que uno se llamaba Yuma o Yuba. Y levantó su rifle y disparó. ¡Pah! Y el león saltó, grandísimo. Saltó hasta Livingstone y lo mordió aquí en el hombro, fuertemente, y lo sacudió. Y sus compañeros lucharon contra ese león, empujándolo, moviéndolo. Y el león luego se levantó para saltar hacia otro y cayó al suelo, muerto. Leemos en el libro de Apocalipsis, capítulo 12, que cuando oímos a estos jóvenes que están rugiendo, es porque les falta poco tiempo al mundo de las tinieblas. Ya están vencidos, como aquel león viejo. Apocalipsis capítulo 12. Leemos en el versículo 9, y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero, y fue arrojado a la tierra. Y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación y el poder. Versículo 12. Por lo cual alegraos cielos y los que moráis en ellos, y ay de los moradores de la tierra y del mar. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que tiene ¿qué? Poco tiempo. Pero no solo el diablo tiene poco tiempo, tú y yo tenemos poco tiempo. Nuestros días están contados y nuestros cabellos están contados, nuestros días también, pero no sabemos. Y hoy es el día de salvación. Hoy es el día que podemos regresar al Edén y comer las hojas del árbol de la vida para nuestra sanidad física, mental
espiritual y social. Mi querido pastor Isaac Cruz, léenos ese testimonio que tú tienes en tu Biblia sobre las hojas del árbol de la vida. Son interrogantes que se pueden presentar en nuestra mente y debemos esperar hasta que lleguemos allí al árbol de la vida, allí en la nueva tierra. Pero aquí encontramos una esperanza para ti y para mí. Un párrafo muy inspirado para cada uno. Debemos esperar hasta que seamos trasladados antes de que comamos de las hojas del árbol de la vida. Hoy, el que recibe en su corazón las palabras de Cristo, sabe lo que significa comer las hojas del árbol de la vida. Amén. Para regresar al Edén, necesitamos comer las hojas del árbol de la vida. Y esas son las palabras de Cristo. Vamos a las palabras de Cristo. Él nos dice en el libro de Mateo, capítulo 17. Mateo 17, versículo 21. Cuando él sanó a un endemoniado, a un joven. Pero este género no sale sino con oración y ¿qué? Ayuno. Nosotros oramos, lo que nos falta es el ayuno. El ayuno que Dios pide en este tiempo es la abstinencia de todo alimento estimulante. Debemos aprender a ayunar. Debemos aprender a dominar nuestro apetito. Para regresar al Edén, tenemos que orar para que nos libre del maligno y tenemos que ayunar para dominar nuestro dominio propio. Eva codició el árbol prohibido. A veces codiciamos alimentos. Nos da una palabra colombiana, antojos. Antojos. En Tampa, donde yo serví de pastor muchos años, había un comercio de colombianos. Hay como 1 millón de colombianos en Estados Unidos. Era un restaurante y le puso el título, los colombianos le pusieron, los dueños, antojitos. Me pregunto, ¿qué antojitos tienes tú? Antojitos prohibidos, antojitos que te harán mal, antojitos que te abrirán las avenidas al alma, antojitos en el área del apetito, antojitos en el área de la pasión, antojitos en el área de la agresión. Años atrás luego visité muchas veces, pero Alemania, una de las primeras veces que visité el sanatorio Elim, allá en Nannweiler, en Deutschland, tomé una senda, porque ese sanatorio está al pie de una gran represa, como la represa que ustedes tienen aquí, camino a Bogotá, por el Camino Viejo. Sequetama. Quequetama. Tequetama. A la tercera va la vencida. Tequetama. Bien. Ahí hay una represa. Pues hay una represa también que mira el lugar del sanatorio de Elim. Y los alemanes han hecho ahí unas esculturas de los planetas. Y me fascinó ver el símbolo de los paganos, que fue establecido cientos de años antes del cristianismo. El símbolo de Venus, a ver si me prestan ese.
ese pizarrón de algún marcador, por favor. El símbolo de Venus que es el planeta más cerca que tenemos de la Tierra. Es un espejo, una mujer mirando un espejo, símbolo de la vanidad, símbolo de la pasión, de la belleza. Aquí está Venus, que va muy rápido y es símbolo de la pasión sexual. Y en la juventud llega un momento cuando esas hormonas comienzan a andar y está el deseo de tener un compañero, una compañera. Mi consejo a los jóvenes: no se toquen. No se toquen. Conversen en público, porque cuando comienzan a tocar y manosearse, se cierra la mente. El símbolo de Marte es del dios Marte, su escudo y la lanza de guerra. Este es Marte. Elon Musk dice: yo deseo morir en Marte, pero no en un cohete que estalle. Marte, que es el símbolo de la agresión, la ira, los coléricos. Nosotros sufrimos con esto, con agresión. Rápidamente nos enojamos. Gracias a Dios que rápidamente nos olvidamos y no guardamos rencor. Cuando un flemático explota es alto y recuerda todo y no lo va a olvidar. Cada temperamento tiene su problema. Pero cuando yo vi el símbolo de la Tierra, era un planeta con una cruz encima. ¿Cómo es posible que los paganos hayan dibujado eso como el símbolo cientos de años antes que Cristo hubiera nacido de la Virgen María? Bendita ella entre las mujeres y bendito el fruto de su vientre. Y bendito aquel que viene en el nombre del Señor Jesucristo, que vino y regresará para regresarnos al Edén. Ese es el símbolo de los astrónomos del planeta Tierra. La cruz sobre nuestro planeta. Hay miles de planetas, millones de estrellas. Hay quien dice que el universo es tan grande que no lo podemos medir. Y que Dios haya descendido a esta tierra para salvarte a ti, que Él hubiera muerto sobre esa cruz como si no se hubiese salvado ninguna otra persona, sino tú solamente. Por eso Jesús es tu Salvador personal. Y hoy Jesús quiere que tú ores y confieses tus pecados en su nombre. Jesús quiere que hoy tú confieses su nombre en la oración. Jesús hoy quiere que tú intercedas por otros. A veces nosotros oramos, ¿no? Se nos enseña a orar de niños y oramos: Señor, bendice a mi papá, bendice a mi mamá, bendice a mi hermano, bendíceme a mí, que me regalen la bicicleta, Señor. Ayúdame en la escuela, que saque buenas notas. Y te amo, Señor Jesús. Amén. Esa oración es totalmente egoísta. Debemos orar por los demás. Jesús dice: perdona, Señor, aún los que nos han ofendido. Debemos orar por nuestros enemigos. Debemos orar por aquellos que necesitan oración, no solamente por mí y mi familia, sino por los demás. Y sí por mi familia, y sí por mi alma. Y debemos aprender a orar en voz alta. Voz alta. Martín Lutero oraba 2 horas al día en voz alta. Y una vez se le apareció el diablo en su cuarto. Tenía una gran lista con todos sus pecados.
larga que llegaba hasta el piso. Y le dijo, Martín, mira todos los males que tú has hecho, porque él es el acusador de nuestros hermanos. No es cierto que tú has hecho todas estas cosas. No hay esperanza para ti. Y Lutero vio que había cubierto con su mano la parte de abajo de esa gran lista. Y le dijo, en el nombre de Cristo, mueve tu mano, yo quiero leer toda la lista. Y ahí estaba escrito en rojo: perdonado con la sangre de Cristo. Amén. Amén. Somos perdonados cuando confesamos nuestros pecados y nos apartamos de ellos en el nombre de Jesucristo. Para regresar al Edén hay que orar y hay que ayunar, hermano. Pregúntate, hemos dado este seminario, ¿dónde tú estás en la senda progresiva del regreso al Edén? ¿Qué alimento tienes que abstenerse? ¿De qué alimentos tienes que moderar y menguar? ¿Qué costumbres debes cambiar? Permíteme leer de Consejos sobre el régimen alimenticio, donde habla del regreso al Edén en la página 193 y dice así: así como nuestros primeros padres perdieron el Edén por complacer el apetito. ¿Por qué perdieron el Edén? El que tiene oídos oiga. Nuestra única esperanza de reconquistar el Edén consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión. Yo quiero añadir otra gran lucha aquí en el medio y poner apetito. El apetito. No se ve muy bien ahí en azul. Vamos a ponerlo en rojo. Apetito. Estos son los tres instintos que debemos dominar. Son los que más luchan en nuestra alma. La pasión, el apetito y la agresión, los tres planetas, hermanos. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús venció el apetito. Estuvo en el desierto por 40 días sin comer ni beber. Eso es un milagro. Ningún hombre puede durar 40 días y 40 noches sin beber agua. Sin comer sí lo puedes hacer, pero no puedes durar. Pero él sí pudo, igual que Moisés. Para poder conquistar el apetito, el segundo Adán venció donde el primer Adán fracasó. Y tú y yo, si queremos regresar al Edén, tenemos, dice el testimonio, que dominar. Consiste en dominar firmemente el apetito y la pasión, la abstinencia en el régimen alimenticio y el dominio de todas las pasiones es necesario. Hay un libro que fue publicado en 1952, una novela, por un famoso escritor norteamericano, John Steinbeck. El título que le puso John Steinbeck fue Al Oriente del Edén, el Oriente del Edén. Y él presenta en esa novela un juego entre Caín y Abel. Y le cambia el nombre a Caín y le da el nombre de Caleb. Si quiere pueden mover el pizarrón para que puedan ver el público y el público los pueda ver. Muchas gracias. Caleb en vez de Caín. Y en vez de Abel, Aarón.
era una familia que había perdido a su madre. Su madre se había huido de la casa, se había vuelto una ramera. Y el padre se llamaba Adán. Y tenían siervos, que era una familia rica, en California. Era una mezcla de cómo era la vida en California en los 1800 con la historia bíblica. Pero hay un momento en la novela que es importante resaltar. No tienen que salir y leer esa novela. A mí me hicieron leer muchas cosas en la universidad y en el preuniversitario. Pero hay una escena donde el siervo que es chino se llamaba Li. Quizás aquí alguien ha conocido algún chino de apellido Li. Este era Li, y Li era muy cristiano. Y Li había ayudado a estos jóvenes, había ayudado a esa familia, ahora estaba enfermo de muerte, estaba sobre su cama y llama a Aarón. Y le dice: Aarón, ahora entiendo el significado de los 10 mandamientos. En español dice: no matarás, no robarás, no cometerás adulterio. En inglés no dice así. En inglés dice: thou shalt not kill. Tú no matarás, no podrás matar. Y él dice, esa palabra de no implica no solamente que no debes, es que sí puedes, que sí puedes. Sí puedes por la gracia de Cristo, amén. Sí puedes obedecer la ley. Sí puedes confesar tus pecados y que te sean todos perdonados. Sí puedes ser perfecto en esta tierra, pero solo por la gracia de Cristo. Sí puedes. Al oriente del Edén. Nosotros estamos al occidente del Edén. Y estamos a las puertas del Edén. Y hoy nos llega un llamado. Un llamado. Juan 3:14, por favor. En uno de los mayores sermones que dio el Señor Jesús, conversando con Nicodemo. Dice en San Juan capítulo 3, versículo 14. Jesús se refería no solamente a lo que hizo Moisés, sino lo que él mismo iba a padecer. Y haciéndonos regresar al Edén. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Esa serpiente, ese dragón que fue posesionado por el diablo en el jardín del Edén, Jesús lo toma ahora como símbolo, como un antitipo de un árbol que tenía vida. Al comer su fruto recibimos la muerte. Ahora Jesús va a levantar un árbol en un monte llamado el Calvario, un árbol muerto. Y él se va a convertir en esa serpiente mala. Todos nuestros pecados van a ser imputados sobre Cristo. En su carne él murió en ese árbol prohibido. Muere para que bebamos y podamos comer su carne, beber su sangre espiritualmente y tener vida eterna. Del primer Adán recibimos muerte, del segundo Adán, ante un árbol muerto, recibimos la vida eterna. Es un juego de símbolos que el Señor hace aquí en este mensaje. La cruz es el antitipo del árbol, el Calvario el antitipo del Edén, Cristo el antitipo de esa serpiente que estaba sufriendo. Y el Edén
está reservado para ti y para mí si somos fieles en Cristo. Hermano Isaí, quiero que me ayudes. Hay tanta enfermedad hoy. En Estados Unidos siempre tenemos un congreso de jóvenes cuando hacemos un congreso público. Y invitamos a la juventud a hacer retos. Y yo quiero ponerles un reto a ustedes hoy. Que identifiquen qué área de su alimentación tiene que ser mejorada. Ustedes no pueden tener la misma alimentación de hace un año, de hace 5 años, de hace 10 años, de hace 20 años. Tiene que haber un progreso. Les hago el reto que hagan solo 2 comidas al día. Les hago el reto que ustedes consuman solo una dieta vegetariana. Nada de origen animal. Les hago el reto, queridos hermanos. A Jesús le duele que hay tantos en esta tierra que se sienten crucificados por sus malestares y por sus enfermedades. Quiero que toquen mientras yo hago un llamado. Jesús viene a nosotros hoy y quiere preguntar si hay alguien aquí que desea oración y que está dispuesto a ayunar para vencer un hábito malsano en su vida. Si hay alguien aquí que está dispuesto a rendirse a Jesús para que Él lo sane. Veo algunos que se están poniendo de pie. Póngase de pie. Si ustedes se quieren acercar más a Cristo para que el divino Maestro, el divino médico pueda extender su mano y sanarlos. Dice San Pablo que cuando nos acercamos a Cristo ya no vivimos nosotros. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y con Cristo estoy juntamente crucificado. Ese es el mensaje de la tierra. A todo humano tenemos que crucificarnos con Cristo. Crucificar nuestras pasiones sexuales indebidas. Porque la relación sexual fue reservada para el matrimonio. Tenemos que crucificar nuestros apetitos malsanos. Tenemos que crucificar nuestro sentido de agresión y venganza. Jesús viene y viene para llevarnos al Edén. Bendito sea Dios, que la congregación se ha puesto de pie. Y todos necesitamos sanidad. Vamos a orar. Pongámonos de rodillas, por favor. Bendito Dios, venimos a ti en el nombre de Jesús, así de rodillas. Señor, tú eres nuestro gran médico, tú eres nuestro redentor, tú eres nuestro salvador. Has visto al pueblo que se ha puesto de pie. Tantos enfermos entre tu pueblo, Señor. Tantos que tienen el deseo de vencer un mal hábito en su vida. Tantos que desean progresar en la reforma pro salud. Han oído un reto, Señor. Ese reto está en el libro Consejos sobre el régimen alimenticio. Señor, ayúdales, dale dominio propio. Dales tu gracia para que la voluntad pueda triunfar. Dale a Cristo y el Espíritu de Cristo, Señor, que trae sanidad en sus alas. Y perdónanos, Señor, porque hemos pecado contra ti. Y perdona a tu pueblo. Y perdona las visitas. Y perdona a aquellos que estén entonizados. Y que puedan confesar tu nombre para regresar al Edén.
Bendito tú eres, Señor, y bendito aquel árbol de la vida. Y bendito los frutos que da. Danos el fruto del Espíritu. En tus manos quedamos, Señor. Bendice el ministerio en este gran país. Bendice, Señor, a los laicos que laboran en tu obra. Y bendice a los enfermos, Señor, según tu voluntad. Ayúdalos a identificar la causa y a abstenerse del mal. En Jesús oramos. Amén.